Bienvenidos a Luz Estelar. Hay mañanas en las que el alma se despierta antes que el cuerpo, como si algo invisible ya estuviera moviendo las piezas por nosotros. Hoy, 11 de agosto, la luna menguante al 4% se encuentra con Plutón en una oposición exacta justo cuando Venus en Libra se enfrenta a Neptuno. Es el momento de soltar lo que ya no tiene nombre, de dejar que la marea retire aquello que intentamos sostener con fuerza. Este es un día donde el cielo susurra, no grita, y para Aries especialmente hay una llave girando en una puerta que creías sellada. Vamos a entender exactamente qué está pasando, porque el mapa de hoy se despliega como un río que encuentra su cauce. Quédate con nosotros, que lo mejor de la noche está por contarse. Empecemos por lo que está pasando en el cielo. El Sol en Leo a 18 grados y la Luna recién llegada a Leo a 3.5 grados tras salir de Cáncer a las 10 de la mañana. Forman un frente unificado. La voluntad solar y la emocionalidad apuntan en la misma dirección, pero con un matiz crucial. La Luna, en fase menguante con solo un 4% de iluminación, se opone exactamente a Plutón en Acuario. Esto no es un simple desacuerdo, es una cirugía emocional. La luna menguante pide soltar y Plutón en oposición fuerza a mirar qué poder personal estás entregando a otros por miedo al conflicto. Si sientes un impulso de controlar o de ser controlado, hoy se desactiva, pero solo si lo reconoces a tiempo. Venus en Libra a 3.9 grados se opone a Neptuno en Aries, también exacto. Aquí el riesgo es idealizar a alguien o un proyecto. Venus quiere armonía. Neptuno disuelve los límites. La prueba práctica, antes de firmar o prometer, espera 24 horas. La buena noticia es que Venus trígono a Plutón y sextil a Urano te da lucidez estratégica. Puedes ver la manipulación antes de caer en ella. Marte en Géminis a 29 grados, el grado final del signo empuja a cerrar conversaciones pendientes. Y con Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados, la revisión es triple: autoridad, sueños y poder. Hoy no se construye, se poda. Consejo universal: escribe lo que quieres soltar y destruye el papel. La luna menguante agradece rituales concretos, no intenciones vagas. Aries. Neptuno retrógrado en tu signo recibe el trígono de la luna mientras ella entra en Leo a las 10. Hay una idea que te despertó a las 3 de la madrugada y que hoy, con el día menguante, pide que la agarres del cuello. No la analices, ejecútala. Marte en Géminis a 29 grados te da el empujón final para romper ese ciclo de dar vueltas sobre lo mismo. En el amor, Venus en Libra opuesta a Neptuno te muestra el espejo. Lo que toleraste por costumbre ya no tiene cabida. En lo práctico, Mercurio en Leo junto a la Luna te da la frase exacta para cerrar un trato que quedó a medias. Llama a esa persona cuando cruces la puerta de tu casa esta noche antes de que el sofá te gane. Tu cuerpo ya sabe la respuesta, tu cabeza solo necesita permiso. El martes es tuyo por regencia, úsalo como campo de batalla, no como sala de espera. Tauro. Saturno retrógrado en Aries presiona tu casa del dinero desde hace semanas, pero hoy Venus en Libra a menos de 4 grados de tu cielo te devuelve el gusto por lo que ya construiste, esa sábana limpia, el plato favorito, el sillón que elegiste con calma. No es el momento de empujar nada hacia afuera. Con la luna entrando a Leo a media mañana y tocando a Mercurio, tu mente quiere resolverlo todo de golpe, pero tu mandíbula te avisa cuando estás forzando. En el amor, Venus en oposición a Neptuno te invita a no idealizar. Mira la taza que tienes enfrente, no la que imaginaste. En lo laboral, Plutón en Acuario te pide cerrar un ciclo sin explicaciones largas. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, apaga las notificaciones y camina hasta la ventana. Estira los hombros como quien se sacude un abrigo. Lo que hoy no se decide, se asienta. Tu ritmo es el de la tierra, lento, firme, real. Géminis, Marte a 29 grados en tu signo, en el mismísimo umbral de salir, te deja con esa sensación de proyecto a medio cocinar, como cuando cuelgas una llamada y a los 10 minutos recuerdas lo que faltaba decir.
Hoy la luna menguante, casi invisible, entra en Leo y se junta con Mercurio en tu casa del dinero y la autoestima. Lo que dices sobre tu propio valor pesa más que lo que otros opinan. Venus en Libra, frente a Neptuno, te empuja a idealizar a alguien o a un plan. El espejismo se disuelve si preguntas directo, sin rodeos. El 11 de agosto de 1999 hubo un eclipse que cambió percepciones colectivas. Hoy tu eclipse es interno. ¿Qué historia te cuentas sobre tus límites? Cuando notes el primer bostezo de la tarde, nombra en voz alta una cosa que ya lograste esta temporada. Eso corta el ciclo de la duda. Cierra el día con una frase dicha a alguien que te importa, aunque te tiemble la voz. La verdad dicha a tiempo es tu puente. Cáncer, la luna menguante a 3.5 grados de Leo, recién salida de tu signo, se enfrenta a Plutón en tu casa de la intimidad. Esa conversación que cerraste ayer con un estoy bien te vuelve a tocar el hombro hoy pidiendo que digas lo que realmente anidó en tu pecho. Mientras tanto, Venus en Libra te sostiene con un sextil exacto y hay algo en tu hogar, quizás un objeto que has movido de lugar que quiere ser reacomodado emocionalmente. No es trabajo lo que te urge, sino el orden de tus raíces. Ese abrazo que diste por compromiso puede convertirse en uno verdadero si lo permites. Tu energía está baja, casi imperceptible, como la luz del día que mengua con la luna. No es momento de empujar. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, busca el rincón más tibio de tu casa y llévate aquello que dejaste a medias contigo misma. La memoria no te pide revivir, solo reconocer. Saturno retrógrado te acompaña en ese lento reacomodo de lo que sostienes y de lo que sueltas. Tu caparazón se ablanda solo ante lo que amas. Leo, con tu Sol a 18 grados y Júpiter a 8, ambos en Leo, mientras la luna menguante entra en tu signo a las 10 de la mañana. El día amanece con una triple dosis de tu propia luz, pero también con una tensión invisible. La luna se opone a Plut. Exacto, y esa sensación de que alguien quiere apagar tu brillo tiene nombre y apellido. No es paranoia, es un aspecto que te pide no negociar tu presencia. En el trabajo, Mercurio a 2 grados de Leo se une a la luna recién llegada, así que lo que digas entre el mediodía y las 2 tiene peso de decreto. Úsalo para cerrar ese tema que arrastras, no para abrir batallas. En el amor, Venus en Libra, trígono a Plutón, te da una ventaja estratégica, puedes leer entre líneas lo que no te dicen, pero la oposición a Neptuno te advierte que no romantices lo que es solo ambigüedad. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja atrás un gesto simbólico de realeza. Guarda el teléfono en otro cuarto y ocupa tu trono sin audiencia. Tu reino no necesita aplausos hoy, solo tu certeza. Virgo. Mercurio en Leo, apenas a 2 grados de tu Sol, se encuentra con la luna menguante casi en el mismo punto, y esa idea que hoy llevas días dándole vueltas, la que descartaste por impráctica, hoy te muestra su mecanismo exacto de funcionamiento, mientras tomas el primer café. Tu cuerpo lo siente en los hombros, esa tensión acumulada no es fatiga, es la oposición de Mercurio a Plutón retrógrado en Acuario, que te empuja a revisar cómo distribuyes tu energía en el servicio a los demás. No es momento de ajustar el mundo, sino de calibrar tu propia columna. Hay una conversación pendiente con alguien cercano donde callaste algo importante. El sextil de Venus en Libra a Urano en Géminis te da la llave para decirla sin romper el vínculo. En lo práctico, tu intestino te avisa qué procesos internos necesitan digestión lenta. No fuerces conclusiones. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja el teléfono en otra habitación y dedica 10 minutos a respirar contando hasta 4. Ese simple gesto afina lo que Mercurio quiere pulir en ti. El detalle que hoy ignores será el que mañana te pese. Obsérvalo. Libra. Venus en tu signo a casi 4 grados, exactamente opuesta a Neptuno retrógrado, te muestra que la persona que evitas confrontar es la misma que te regala paz cuando dejas de medirla. Ese sextil con la luna menguante en Leo, que llega hoy cerca de las 10, afina tu intuición para saber cuándo una disculpa es sincera y cuándo es solo un espejo que te devuelve lo que quieres escuchar. En el amor, el trígono con Plutón te pide profundidad sin negociaciones a medias. Si algo se siente desequilibrado, no es tu imaginación, es la balanza ajustándose.
En el trabajo, la oposición de Marte en Géminis a tu regente invita a cerrar negociaciones pendientes con una llamada directa, no con un mensaje que puedas reinterpretar. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja sobre la mesa el objeto que te recuerda esa promesa incumplida. Míralo 3 segundos y decide si lo guardas o lo sueltas. Tu justicia no necesita veredicto hoy, solo necesita que te pongas del lado tuyo. Escorpio, la luna en Leo a 3.5 grados, recién salida de Cáncer y opuesta a Plutón en Acuario, te trae a la superficie ese mensaje que borraste a las 2 a.m. el arrepentimiento de haberlo enviado o de no haberlo escrito. Hoy tiene nombre y apellido. Mercurio en tu casa del oculto rosa esa misma oposición, así que no es casualidad que revises su perfil 6 veces antes del café. Venus en Libra en tu sector de intimidad, trígono a Plutón te da la llave. El poder no está en la respuesta que esperas, sino en la que decides no dar. En el trabajo, Marte en Géminis en sus últimos grados te empuja a cerrar ese proyecto que quedó a medias. No lo retrases, porque cuando Marte cambie de signo, la urgencia se diluye. El día, regido por Marte, pide acción física. Sal a caminar sin teléfono. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, nombra en voz alta lo que ya sabes que debes soltar. Ese es tu acto alquímico. Sagitario. Júpiter en Leo a 8.8 grados, con la luna menguante, entrando en tu casa de la identidad, esa sensación de estar a punto de soltar una verdad que te guardaste desde julio, tiene hoy el envión exacto para salir, pero no por impulso, por certeza. Marte en Géminis a 29 grados, en el último suspiro de tu casa del dinero, te empuja a cerrar un tema pendiente de plata o de recursos compartidos, y aunque tu naturaleza es querer resolverlo todo a la carrera, esta vez la jugada es esperar a que el otro dé el primer paso. Venus en Libra sextil a Plutón te abre una puerta de conversación íntima donde lo que parecía estancado se destraba con una sola frase honesta. No es el día de planear el próximo viaje ni de firmar nada grande. Es el día de mirar lo que ya construiste y reconocer que el camino que tomaste, aunque lento, era el correcto. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, llama a esa persona y decile lo que te callaste. Tu fe no necesita horizonte nuevo para ser válida. Capricornio. La luna que sale de Cáncer hace minutos y entra en Leo a las 10 de la mañana desactiva ese nudo emocional que traías desde anoche, pero no te confundas, la tensión no desaparece, se convierte en un problema de logística que puedes resolver con una llamada. Saturno retrógrado en Aries sigue presionando tu casa de alianzas, así que mientras la luna menguante se acerca a Mercurio y Júpiter en tu sector de rutina, el día te da una ventana para renegociar un acuerdo que quedó a medias. En el trabajo, ese colega que evitaste toda la semana aparece con una propuesta concreta antes del mediodía. Tu instinto será rechazarla por desconfianza, pero si revisas los números con calma, verás que el margen juega a tu favor. Venus en Libra en trígono con Urano te empuja a cambiar el método, no el objetivo. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, define un horario límite para esa decisión y cúmplelo. La base que construyes hoy sostiene el siguiente trimestre. Tu autoridad no se discute, se demuestra. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo a 3.6 grados se opone a la luna menguante. Esa sensación de que algo termina dentro de ti no es paranoia, es un desalojo cósmico de lo que ya no te representa. Mientras tanto, Venus en Libra trígono a Urano en Géminis enciende tu red. Una idea que llega de alguien que no esperabas, quizás un contacto del pasado, trae el patrón que estabas buscando para un proyecto estancado. No es casualidad que tu mente funcione como circuito abierto hoy. Lo que captes entre el mediodía y el momento en que cruces la puerta de tu casa tiene chispa real. En el amor, esa distancia que mantienes no es frialdad, es protección. Pero la conexión que te ofrece libertad, no jaula, merece una respuesta. Tu energía está eléctrica, pero dispersa. Elige un solo frente, el más rebelde, y atácalo. Cuando vuelvas a ver tu teléfono, mándale el mensaje que llevas días redactando en tu cabeza. Romper el molde no es ruido, es señal. Piscis, la luna menguante en Leo, apenas un 4% de luz, se opone exacta a Plutón mientras Mercurio la acompaña, y esa conversación que tuviste ayer en sueños tiene más peso que la que sostuviste despierto. Neptuno, tu regente, retrógrado en Aries,
te pide que no confundas la compasión con el sacrificio. Venus en Libra, opuesta a tu Neptuno, disuelve los límites en el amor. Hoy alguien podría esperar que leas su mente y tú podrías intentarlo. No lo hagas. En el trabajo, la conjunción Luna-Mercurio te da una claridad inusual para nombrar lo que sientes sin ahogarte en ello. Ese proyecto que dejaste flotando pide que le pongas palabras concretas. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja fuera el agua que no es tuya, la culpa ajena, el silencio de otro, la promesa que no te hicieron. La energía menguante favorece soltar, no cargar. Tu intuición está afinada, pero hoy necesita un filtro. No todo lo que percibes te pertenece. Si algo te duele, pregúntate de quién es ese dolor antes de adoptarlo. La marea baja y te deja ver el fondo. Camina sobre él. El sol en Leo, cerrando el día con la luna menguante, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Esa conversación que te pesa o ese pendiente que evitaste tiene ahora el peso justo para soltarlo en la mesa, como quien deja las llaves al llegar a casa. No hace falta un plan grande, solo nombrar en voz alta lo que te quita sueño. Si puedes, escribe 3 palabras en un papel y déjalo en la mesita de noche. Mañana verás que el problema cabe en una línea. La semana se cierra mejor cuando no arrastras lo que ya no te pertenece. El silencio de la noche menguante es perfecto para eso. Soltar sin drama, sin juicio, como quien apaga la luz sabiendo que mañana hay otra oportunidad. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.